el 20% de descuento en exámenes de laboratorio e imagen, porque en cada momento de la vida es importante. No dejes pasar esta oportunidad. Cuida tu salud. Más información en www.hospitalmetropolitano.org. Y con nuestros invitados estamos hablando no precisamente de temas económicos, sino de temas políticos, ¿no? Pero no voy a ser infidente, no voy a ser infidente. El tema de esta mañana, Nueva Etapa Interna, nos acompañan la doctora Nancy Medina, la dama es decana de la Facultad de Economía de la Central. Bienvenida, doctora Medina. Nancy, bien, es su casa. Muchas gracias. Y nos acompaña el economista Jorge Palacios, analista financiero. Economista Palacios, don Jorge, bienvenido. Esta es su casa. Una recomendación, un lenguaje muy sencillito, muy coloquial, porque el tema no deja de ser complejo, ¿no? Más allá de que estamos aquí entre 4 economistas, ¿no? A ver, Ya no es novedad que la deuda del país siga incrementándose para tapar el hueco fiscal. Esta vez el gobierno va a hacerlo a través de la emisión de bonos internos por $1.936 millones para solventar proyectos del 2019 y el 2020. ¿Qué tan conveniente es esta estrategia y en qué le beneficia al país? Son las preguntas centrales del diálogo que viene a continuación. Gracias, nuevamente, doctora Medina, bienvenida, economista Palacio, bienvenido. El gobierno emite bonos internos por 1.906 millones para renovar títulos de entidades públicas y privadas que están por vencerse. ¿Pueden explicar la situación, por favor, economista Palacio? Muy buenos días a todos, Diego, gracias por la invitación nuevamente, a toda la audiencia. Aquí tenemos que hablar como hablamos la vez pasada. Lamentablemente, como el gobierno ya no pudo tomar decisiones políticas en el tema de ingresos, no le queda más que... Decisiones políticas. Claro. Tratándose de un tema económico. De política económica. Ay. A lo que me refería es, no le quedó más que emitir bonos. Emitir bonos en este momento internacionalmente sería algo catastrófico, diríamos de otra forma. Tasa de interés del país. Entendiendo que ya los últimos bonos eran con una tasa de interés alta, de alrededor, la una del 7,85 y la otra del 9,50%. Estamos hablando que ahora estamos con el riesgo país sobre los 1.400 puntos, 1.300 puntos. La tasa de interés estaría sobre por los dos dígitos, en 12 o 13%. Sí. Entonces no le quedó alternativa que emitir bonos internos. Ahora, si es conveniente o no, sería relativo, es la única alternativa que le quedó. ¿Por qué? Porque con esto, llamémoslo como buena noticia, es que no va a incrementar la deuda. Va a ser una especie de rollover o de renegociación. Con esto lo que va a hacer es ponerle a más largo plazo la deuda con el BIES sobre todo. Aquí el problema es del BIES, porque le obligan a comprar... Además sigue recibiendo papeles, ¿no? Eso le iba a decir. El problema es que le toca comprar algo que ni siquiera está buscando. O sea, aquí más o menos vamos a hablar ya en términos de producto financiero. El país emite un bono interno. Eso debería, en cualquier economía normal, lanzarse a subasta pública, lanzarse a la economía, y los agentes económicos públicos y privados, de acuerdo a la conveniencia, comprarían o no. Pero en este caso, es tan bueno que lanzan, bueno, entre comillas, ¿no? Sí. Lanza bonos y ya tiene el cliente. Compra el cliente el 72% de esta emisión. Y se sigue repitiendo la práctica anterior, ¿no? Exactamente. Endosable al BIES. Y hay solo una acotación más. Por favor. Ahí el gran inconveniente, llamémoslo inconveniente, es que el gran beneficiado viene siendo la Bolsa de Valores de Casa de Valores, que eso no está mal. ¿Por qué? Porque ellos van a cobrar la comisión de semejante emisión. Pero eso demostraría una economía, se puede decir, dinamizada, si es que la Bolsa de Valores dijera tal como funcionan las cosas, ¿ya? Dijera, bueno, se emite bonos y lanzamos a subasta pública y los oferentes comprarán o no, o los demandantes, mejor dicho. Pero aquí, con un solo cliente, el beneficiado son ellos, y son los únicos que están apoyando esta emisión, en términos económicos, diríamos, o financieros. Por esta razón, hay que tener clarísimo si esta emisión es buena o no. No podemos hablar de eso, solo podemos hablar que es la única alternativa que le queda. Muy bien, la misma inquietud, doctora Medina, bienvenida, la misma inquietud. Y a ver si nos explica de paso qué es esto de los bonos internos. Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo quiero explicar con relación a lo que decía la compañera.
realmente no es una medida adecuada, pero como dice mi contertulio, realmente no le queda más al gobierno. Con respecto a los bonos internos, recordemos que en este mismo año el gobierno emitió bonos externos. Eso quiere decir al mercado externo, ¿no es cierto? Y obviamente fueron entidades de afuera, ¿no es cierto?, que se supone, instituciones, inversionistas, etcétera, que adquieren esos bonos. Mientras que si, digamos, emitimos bonos internos, es para el mercado interno. Entonces, quien se encargará de negociar eso, digamos, o si los ponemos, es la Bolsa de Valores interna de acá del país. Que si nos beneficia, no nos beneficia. Especialmente a los, digamos, que somos asegurados o que estamos en el seguro social. Es muy complicado. Recordemos que más o menos desde el año 2011 viene imponiéndose esta práctica de la emisión de bonos para el BIES. Porque, como dijo mi contertulio, ¿no es cierto?, es muy difícil que un inversionista privado compre esos bonos. ¿Quién los va a comprar? La mayor parte de esos bonos. ¿O quién los va a tener? El Seguro Social. Específicamente el Banco... Y el Seguro Social, pero no necesita liquidez, ¿no? Así es. Necesita cash, no papeles. Así es. Entonces, fíjese que el Seguro Social tiene el dinero de todos los afiliados, que no es de él, ¿no es cierto? Entonces es dinero del gobierno. Exactamente. Es dinero del gobierno. Y debería escoger, digamos, la mejor opción para poder invertir, porque recordemos también que el Seguro Social está en problemas, ¿sí? Y se ha dicho mucho con la auditoría de la deuda del Seguro Social, etcétera, etcétera, se ha dicho mucho del panorama o del futuro incierto que tiene esta institución. Entonces, imagínense, desde el 2011, con el anterior gobierno, se viene imponiendo para que el Seguro Social compre estos bonos y creció más o menos de unos 3.300 millones, hasta que en el 2016 estuvo en más de 7.700 millones. ¿Sí? Entonces, obviamente, ¿no es cierto?, el gobierno, ¿por qué emite bonos? Para saldar esa deuda también, ¿no es cierto? Y él va a ser el principal comprador, en primer lugar, ¿no es cierto? Porque no dio resultado, digamos, lo de los combustibles, ni tampoco la ley de crecimiento, que fue rechazada por la Asamblea. Ahora fue admitida, digamos, la ley tributaria, ¿no es cierto?, renovación tributaria, pero, digamos, no va a obtener todos los recursos que se proponía obtener con el subsidio, ¿no es cierto?, o con la otra ley. La doctora Nancy Medina, decana de la Facultad de Economía de la Central, ¿no?, y el economista Jorge Palacios, analista financiero. Jorge, ¿a cuánto asciende este momento la deuda interna del Estado? ¿A cuánto asciende la deuda interna del Estado, Jorge? Estamos hablando de que está alrededor de los 16.090 millones de dólares de deuda interna, que realmente es una deuda que fue con emisión de bonos internos, y la gran mayoría de esa deuda la tiene el BIES. Entonces, en relación, podríamos hacer una comparación. Acordémonos que en el 2006, 2007, toda la deuda del Ecuador era 14.000, 12.000 millones de dólares, de deuda interna y externa. Ahora estamos hablando que solo la deuda interna son 16.000 millones de dólares. La situación económica es complicada. Acuérdese, Diego, que ya hablamos la otra vez, que al Estado no le queda de otra. Le va a tocar empezar a emitir. Y no lleguemos a lo de Argentina, voy a volver a repetir lo de aquella vez, que los gobiernos seccionales o el mismo gobierno nacional, que sé que ya lo está pensando, a emitir algún título valor de pago, lo cual Argentina hizo eso con los patacones, ya hablamos de eso la otra vez. No podemos meternos en eso. Esto es un llamado de atención realmente a todos los sectores sociales, más que todo. No es político esto. Deben dejar que el Estado tome decisiones correctas en economía, en política económica. La dolarización está altamente en riesgo. Esto lo venimos repitiendo. En el 2000... Porque hay criterios en sentido contrario también, ¿no?, de que la dolarización no está en riesgo y que es inmortal, incluso dijo que... Ese es un concepto, pero no nos olvidemos que los conceptos no van apegados a la realidad. Porque vamos a poner, en la Constitución dice que están prohibidos los feriados bancarios. Pero es una ley, el rato que falte liquidez, por más que esté ahí la ley, los bancos no tendrán que entregar, pues. Entonces, la economía no está acorde con leyes que se inventan algunos parlamentarios que no tienen ni la más pálida idea de economía.
Entonces, la situación del país viene siendo grave. La deuda interna, sumada a la deuda externa, está ya llegando, no hay cifras exactas realmente porque no se ponen de acuerdo, pero alrededor de 56.000 millones de dólares, que eso en comparación al PIB son alrededor del 52%, cuando la ley dice, lo que estamos hablando, 40%. Sí. Entonces, por más ley que exista, no tiene nada que ver con una necesidad económica. En el 2018, nosotros en algún foro nos atrevimos a decir ya lo siguiente, que el gobierno anterior dejó todo consolidado para que la dolarización no continúe, y no es que haya un proceso ordenado de salir de la dolarización. Con esto la dolarización nos va a salir nos va a sacar a empujones. Es impensable. Le voy a explicar por qué. Porque va a llegar un punto en que el Ecuador es terrible como ente económico, es terrible como sujeto de crédito. No va a tener. En política no le dejan tomar decisiones para incrementar ingresos. Y lamentablemente la política monetaria la toma el Estado. No la toma el sector privado, porque el sector privado, entre comillas, está medio sano. El del problema es el Estado, la mala organización del Estado. Las familias, las empresas trabajan cuando los ingresos superan los gastos. Aquí, increíblemente, el Estado, no sé cómo lo hace, los gastos están por encima del ingreso. Y todo quieren arreglar con deuda, no con... A nadie nos gusta que nos suban las cosas. Aquí muchos le ponen que al rico, que al pobre, que... Siempre está creando esa división. Esa división de que como que el rico quiere que al pobre le cobren. Cuando realmente deberían entender la proporción de un rico. Al verdadero rico le da lo mismo que la gasolina valga 1, 2, 10 dólares. ¿Por qué? Porque al rico le da lo mismo comprar un carro de 100,000 o de 200,000. Y les voy a explicar por qué. Porque las grandes empresas mandan esos gastos o esos activos como activos de la empresa y luego mandan al gasto. Para ellos no hay inconveniente. A todos nos afecta que suba la gasolina, a todos nos afecta que nos suban las cosas, pero eso es mejor a que venga una catástrofe económica, una catástrofe monetaria, que donde que entremos en cesación o suspensión de pagos. La suya, con todo respeto, no es una posición muy cementista. No. Bueno, porque eso ajusta a la gente. Es que me hace acordar de algo, es que no hay es que verá, una cosa en la vida pienso yo. Así nos manejamos muchos que estamos en el sector privado. Hay que ver las peores condiciones para nunca llegar allá. El peor escenario. El peor escenario para nunca llegar allá. Pero hay que estar preparado para ese escenario. ¿Por qué cree que los empresarios no invierten? Y porque ahora justamente cuánta gente ha perdido el trabajo en esta etapa. O sea, es una etapa desoladora para los ecuatorianos. Es altamente desoladora y piensan que los que pensamos desde este punto de vista de cuentas ordenadas estamos en contra del trabajo. No es eso, queremos que todos trabajen. Queremos que todos, exactamente. Pero resulta que después se volvió ese gasto corriente en salarios un ancla para el país que no le deja salir adelante. Pero ya no, pero no es culpa de los que están trabajando y no es culpa de nosotros tampoco. Pero muy diferente es alguien que es dependiente o asalariado y el sector privado. No el sector privado grandísimo, ese 2% de las grandes empresas. El emprendedor que quiere salir adelante. Aquí cometen errores, yo no sé si es por política o lo que sea, o por quedar bien. Le llaman emprendedor al que está vendiendo jugos en la calle, al que vende cara. Eso es reflejo de la miseria. Y en este caso, ¿usted qué piensa de las primeras declaraciones del presidente Lenín Moreno, que decía que era preferible vivir en paz que tener la razón? ¿Estamos viendo el cuadro de octubre? ¿Estamos viendo el cuadro de diciembre? Lo que pasa es que ahí sí es una pregunta altamente, llamémosle delicada, porque las consecuencias de eso no se podían prever. Es que estamos viendo lo que sucedió en octubre y estamos viviendo ahora las consecuencias de un endeudamiento brutal para el Ecuador, ¿no es cierto? Y se viene más. Y todo lo que se baraja, ¿no? La gente que está aspirando un trabajo, le ofrecen un trabajo en unas condiciones que no son dignas, ¿no? Y es todo lo que está pasando justamente en esta época. Entonces, repetir, ¿no? Vivir en paz o tener la razón o vivir en paz. Difícil, la verdad. O sea, a todos como seres humanos nos gusta tener la razón, pero a veces pero es que aquí hasta a la esposa se le da la razón y ya uno se queda en paz.
Bueno, es complicado. A pesar de que ya el economista Palacios ha respondido y lo dijo desde el principio, doctora Medina, ¿cree usted que el gobierno no tenía más salida que emitir bonos internos, es decir, continuar ampliando la deuda? Bueno, yo pienso que sí hay otras alternativas en la economía, y estas alternativas en la economía corresponden también a un sector que se ha olvidado y que el gobierno tiene un saldo rojo desde el gobierno anterior con el sector agrícola. El sector agrícola se encuentra en crisis en este momento, y yo pienso que también, digamos, en este año, a pesar de que con la ley anterior, ¿no es cierto?, se trataba un poco de favorecer al sector privado, etcétera, pero si ustedes miran, la inversión privada en este año ha bajado totalmente. Y quizá en el sector agrícola, donde se ha fraccionado la tierra, donde hay falta de riego, donde hay el elemento del cambio climático, donde hay factores de riesgo, digamos, los empresarios aún más, digamos, no invierten, ¿no? Pero es importante, ¿no es cierto?, que se invierta, porque a pesar de que no se quiera reconocer y a pesar de que, digamos, nosotros somos un país que tenemos un modelo extractivista basado en las materias primas, pero sin embargo recordemos que desde allá, desde los años 20, siempre el Ecuador ha sido agrícola. Ha exportado cacao, ha exportado banano, está ahora con unas buenas exportaciones de camarón, exporta rosas, etcétera. Entonces deberíamos promover al sector privado también. Pienso que también hay estrategias donde el sector privado tiene que asociarse, compartir márgenes de ganancia, aunque estos se reduzcan, ¿no es cierto?, pero al final compartir. Pero nuestro empresario no tiene ese paradigma cultural. Que hay una distribución más justa, ¿no? Exacto, si no tiene el paradigma de actuar individualmente. Y quiere los márgenes de ganancia más altos, y si es que no se le ofrecen esos márgenes de ganancia, entonces retiro la inversión del Ecuador. Recordemos la inseguridad que sentían en el gobierno pasado las empresas, muchas empresas, y se fueron a otros países. Pinto se fue a Perú, ¿no es cierto? Hubo muchas empresas brocoleras que se fueron a Colombia, florícolas que se fueron a Colombia, etcétera, etcétera. Entonces sí, démosle seguridad al empresario privado, pero el empresario privado también tiene que ser creativo. Claro, hay empresarios que han abierto sus cuentas en Estados Unidos y aquí ya nada pintan, ¿no? Así es. A pesar de que operan desde aquí, ¿no? Así es. Por ejemplo, si se hace, digamos, conciencia, ¿no es cierto?, con respecto al impuesto de la salida, ¿no es cierto?, de divisas, de capitales, si se reduce a la mitad, ¿no es cierto?, como en este país ven inseguridad, ustedes, o sea, la conclusión es fácil, van a salir más capitales del país. Porque obviamente como empresario yo prefiero mantener mi dinero seguro y donde esté seguro. Pero ahí es no pensar en el país. Cuando decimos sacrifiquémonos todos, tenemos que sacrificarnos todos. Entonces, eso significa, ¿no es cierto?, que porque ustedes ven que el desempleo ha subido en el Ecuador. Y más en hay ciudades. Empleos precarios, ¿no? Exactamente, o sea, el empleo digno ha disminuido, ¿no es cierto? Y nosotros vemos ahí que justamente, ¿no es cierto?, es por ese, digamos, no compartir sacrificios dentro de la población. Por ejemplo, los de los subsidios a la gasolina, ¿no es cierto?, debió haberse pensado en una focalización, pero desde antes, y no haberse dicho se sube, porque a lo que más afectó en la época de octubre, ¿no es cierto?, fue justamente al diésel, que afectaba directamente al transporte pesado. Y obviamente los campesinos también, porque ellos sacan su producto al mercado, ¿no es cierto? Y eso va directamente a sus costos, aunque sea un 30%, pero va directamente a sus costos. Entonces, yo pienso que hay que tener mayor creatividad para diseñar políticas económicas, ¿no es cierto?, que permitan motivar al sector privado, porque tampoco condenamos al sector privado. Es que se trata de una base de crear seguridad. Exactamente. Seguridad y creer que nuestro dinero está bien invertido y no se va al bolsillo de ladrones. Exactamente, que es lo principal. Que es lo principal, porque nosotros hemos vivido una época. Por eso los ecuatorianos estamos también tan desconfiados, ¿no? Porque hemos vivido una época bastante difícil, donde nos hemos dado cuenta que la corrupción ha alcanzado a todos los niveles y que se han llevado muchísimo dinero del Ecuador.
el Ecuador no estaría así, ¿no es cierto?, si se hubieran hecho las cosas correctamente, porque fue una época de bonanza para el Ecuador. Claro, no es una cuestión de que no haya dinero, sino de que hay ladrones. Exactamente, así es. El tema de esta mañana, nueva deuda interna, una súplica aquí a la doctora y al economista. Abreviar la respuesta, porque tenemos otras preguntas. Muy bien. Jorge, los bonos externos no se podían emitir debido al incremento del riesgo del país. Eso lo comprendemos, pero los bonos internos también son deuda y hay que pagarlos. ¿A qué tasa y a qué plazo tendremos que hacerlo? A ver. Esas son las preguntas. Respondiendo Siri. En un momento. Perdón. Esa es una pregunta extremadamente, se podría decir, es la oculta del tema. Le voy a decir por qué. Porque un bono interno, un bono externo, ya se sabe la tasa de interés. Sí. En los bonos internos, lamentablemente, como es por plazos primero, y después es una deuda interna, la acomodan más o menos a los bonos que ya había. Entonces, como están lanzando bonos a 20 años, debe ser una tasa de interés alta para que esto tenga algún atractivo disque, o por último, ni siquiera atractivo, le voy a decir por qué. Porque como es político, para que no digan que le hacen comprar al BIES a algo que no vale. O sea, ellos mismos van a ponerse la tasa de interés. Normalmente una tasa de interés a 10 años está entre el 6 y 35%, por ahí. Cuando es a 1 al 3, estimemos, porque bajo la norma que se emitieron estos bonos vamos a ir viendo la tasa de interés de acuerdo a los desembolsos que vamos a ir haciendo. No es que, o como vamos a ir emitiendo. Se dice algo, pero no se dice nada. Exactamente, entonces, aquí solo se puede estimar que yo digo que si es a 20 años estará por ahí al 9%, 10%, entonces no sé, pero por ahí tendrá que ser. Pero no hay una tasa de interés de retorno que hable. El tema no ha sido transparentado. No. Por favor. ¿En qué se va a gastar el dinero de estos bonos? Se ha dicho que en proyectos del año que termine y del próximo, pero sería bueno saber cuáles. ¿Qué piensa usted, doctora Medina? El gobierno en este momento no tiene dinero para pagar sueldos y 13º sueldo de fin de año. Y un montón de gente no tiene para pagar exactamente. Entonces, entonces uno de los usos que se va a dar a los bonos es eso, ¿no es cierto? Porque o sea, realmente, es de una inmediatez. Claro. Así es gasto corriente. O sea, ya una buena parte, adiós en el 2019. Así es. Y lo único que se hace es, digamos, dar más plazo a las deudas, ¿no? Es decir, por eso le digo que el BIES, en lugar de velar por el bienestar de los afiliados, está haciendo malas inversiones. Porque al comprar los bonos, que está obligado, ¿no es cierto?, el gobierno lo sigue utilizando como caja chica al BIES, ¿sí?, al IES, y obviamente los afiliados son los afectados. Y recordemos otras deudas que tiene el Estado con el BIES, ¿no? Las deudas de salud, las deudas de las pensiones, etcétera. Entonces, eso complica más el panorama del Ecuador. Pero es importante, ¿no es cierto?, que veamos también que el BIES tiene que hacer las mejores inversiones para sus afiliados, porque el dinero no es del Estado, es nuestro, de los afiliados. Inversiones redituables, ¿no es cierto? Así es, vendió vendió el Hotel Quito a precio de gallina enferma. Sí. ¿Por qué lo vendió? Es una buena inversión, claro. Así Jorge, piensa que estamos hablando de esto para que todo quede claro. Hay el temor muy justificado, porque ha sido práctica del correísmo, de que sea el IES el que tenga que comprar estos bonos, con lo cual los afectados van a ser los afiliados nosotros. ¿Qué garantías tenemos de que no va a suceder esto, Jorge? Garantía ninguna, porque evidentemente está sucediendo. Pero más o menos la composición de esta nueva deuda está ya por lo menos la anunciaron, entre comillas, ¿no? Dijeron que el 72% va a ser para refinanciar, o sea, alrededor de 1.400 millones de dólares. De ahí, con otros inversionistas privados y otras entidades públicas, van a ser alrededor exactamente de 153 millones. Y 343 millones es para pagar pensiones jubilares. ¿Ya? Entonces, obviamente, todo eso está comprometido. Incentivos. ¿Ya? Pero dése en cuenta que es deuda de gasto. No va ahí, deuda de inversión en capital no existe. Hay que analizar y no se olviden algo. El Ecuador entre el 2000 y el 2006 tuvo superávit.
Ahí no hubo déficit, ahí había ahorros, ¿ya? Y con petróleo desde $4 hasta $20. Entonces, algo estamos haciendo mal en la administración de las finanzas del país, ¿ya? Entonces, lo que usted me dice, que si es conveniente o no ese tipo de inversiones, o si tenemos que tener confianza en lo que van a hacer. Estamos en una situación que ya no se trata de confianza. Acuérdense que la vez pasada hablamos, están lanzando todo para adelante. Este gobierno no le queda de otra. Por alguna razón se siente, ya no está legitimado. Por alguna razón le dio fuerza a los grupos sociales. Entonces ya no puede hacer absolutamente nada en términos económicos. ¿Ya? En la parte... Pero poner un poco de imaginación, siempre es posible hacer algo malo, ¿no? Yo ahí es lo que quería hablar. En la parte de que dicen que los capitales saldrían del país, hay que tener en cuenta, y eso sí es clarísimo, ese análisis, siendo real, muy académico, se basa en una cosa. El mercado ecuatoriano es demasiado pequeño. No es que el inversionista o el empresario tiene dinero y lo saca porque lo quiere sacar, es porque ya simplemente ya no tiene para qué aumentar la producción. Además carece de confianza, ¿no? No tiene confianza. Entonces, y sobre todo cuando hablamos del tema de la dolarización, pues a uno le entra terror. Exacto, y además en el sector, en todos los sectores, mejor dicho. El grave problema es que no somos competitivos. Con semejantes niveles salariales, no estoy diciendo que esté mal el salario, porque aquí hay una cosa que la gente no entiende bien. Una cosa es el nivel de salario y otra cosa el poder adquisitivo de la gente. Aquí se sacan el aire los representantes de los trabajadores y de los sectores sociales diciendo que el salario es muy poco y que deben subirlo, que los empresarios no quieren subir y ese tipo de cosas. Pero hay una cosa clara. ¿Qué sacan subiéndoles a $600, $700 si el poder adquisitivo es menor que cuando se ganaba 100? Porque de alguna forma increíble, el gobierno anterior devaluó el dólar. Increíble. Pues, eso es algo, pero sorprendente. Se puede devaluar el dólar. Si ustedes, me refiero a devaluar, la devaluación es la disminución del poder adquisitivo. Sí. A eso me refiero. Entonces, con semejantes niveles impositivos y tributarios. Es que solo hay que poner un ejemplo de ir a un supermercado y comprar 4 cosas y ver la cuenta que se paga. Y eso yo creo que ahí está está con lo de ahí es lo que quiero, exactamente. O países como España. O sea, tú te vas a un supermercado y lo que compras aquí por $200, allá lo compras por 60 euros. Literal. Un Aveo Family, le digo, un Aveo Family en Chile vale $7,000, aquí vale 17. Así es. En Colombia vale 9, aquí vale 17. Eso es devaluar el dólar. ¿Cómo le devaluaron? Metiéndole pero un sinnúmero de tasas y de impuestos y de un montón de figuras que se inventan. Entonces el empresario nacional, le digo porque todos ustedes deben conocer y todos conocemos, amigos míos florícolas, compañeros de la universidad que decidieron el sector privado, ellos están en un problema gravísimo. Y el grave problema que les afecta a ellos es el nivel salarial, o sea, el problema que tienen con los empleados. Y no es que no quieran pagar más. El Estado les ofreció devolverles el IVA en las exportaciones, nunca les devuelve. Y lo peor es que ni siquiera podían, sé que en esta ley medio quieren hacer, pero de ahí, no sé si ustedes han hecho trámites en la burocracia. Uy, ya. Jesús. El cruce de cuentas, ahora intenten hacer el cruce de cuentas. Pues. Primero, el SRI les determina una cantidad. Ellos tienen una devolución, piden la devolución para pagar esto, no les devuelven, primero paguen. Sí, la burocracia. Ya. Entonces, por ahí podríamos ir hablando si hay confianza o no. Créame, Diego, que están lanzando para adelante y el problema se viene grave. Deben entenderlo. Esto ya no es ni siquiera una suposición, esto ya es una regla. Si el cáncer no se trata, mata. Y ya el cáncer es grave. O sea, eso nos lleva a un problema grave. En todo caso, más allá de sus razones que son hemos quedado valideras, devastados. yo siempre creo que hay que crear un espacio de esperanza y de positivismo. Si no, es que nos pegamos un tiro. Diego, es que hay una cosa, lo que le estoy diciendo es de esperanza, ¿sabe por qué? Porque estoy diciéndoles, es hora de hacer algo, es hora de curarse. Voy a decir lo que dice al inicio, faltan 13 días para la Navidad. Nancy, por favor, ¿cuál es la capacidad del mercado interno para invertir en bonos del Estado? Con esto terminamos. ¿Cuál es la capacidad del mercado interno para invertir en bonos del Estado? Bueno, en realidad no hay mucha capacidad. Usted le pone una sonrisa a la seriedad de aquí de Jorge. Bueno, no hay mucha capacidad, ¿no?
inclusive en el mercado interno, no solo de los bonos, sino del consumo en general. Y esa es otra de las causas por qué la economía está en recesión, porque el consumo está deprimido. Es decir, recordemos que no estamos en inflación, sino en estaflación, es decir, en una deflación. ¿Por qué? Porque el consumo ha disminuido, porque la gente no tiene dinero, la pobreza ha aumentado, el desempleo ha aumentado, etcétera. O sea, tenemos un panorama bastante difícil, pero yo siempre creo que se pueden hacer algunas cosas. Los empresarios, ¿no es cierto? O sea, tampoco podemos condenar nosotros y decir todo el gobierno, ¿no es cierto?, cometió muchos errores, etcétera, pero también los empresarios se beneficiaron de esa etapa negra. Sí. Y todos somos responsables. Así es. Y hay grupos económicos, ¿no es cierto?, que no tributan. O sea, yo digo, ¿por qué el gobierno, ¿no es cierto?, está pensando en cobrarles tributos a aquellos que facturan más de 1.000 millones? ¿Y por qué no cobró las deudas firmes y les hizo una remisión de los intereses? Sí. O sea, eso es, ¿no es cierto? Hay contradicción. ¿Qué ¿Qué contradicción? Como decía el innombrable, una doble moral, compañeritos. Así es. Entonces, imagínense, entonces el gobierno también debe de, o sea, los empresarios como empresarios, y que son grupos económicos fuertes aquí en el país, por favor, deben tributar. Que Deben pagar sus que más deudas. tienen, claro. Así es. Y digamos, si es necesario, yo digo que a los trabajadores no nos alcen el sueldo para el próximo año por un sacrificio que debemos hacerlo todos, o sea, yo digo es correcto. También la gente tenemos y menos que vacaciones, entender. ¿no? Así es. Y podemos hacer ese sacrificio, pero todos tenemos que hacer el sacrificio, incluyendo a los grandes grupos económicos que se beneficiaron, ¿no es cierto?, de la etapa anterior y que ahora también se beneficiaron por la remisión de las deudas de la tributación. O sea, ¿cómo es posible eso? ¿No es cierto? Muy bien. Con esa remisión hubiéramos pagado, no hubiéramos tenido necesidad de pedirle prestado al Fondo Monetario Un Internacional minuto, los un 4.600 millones. A ver, Jorge. Solo hay una aclaración. Hay que recordar que solo el 2% son grandes grupos empresariales. Toda esa remisión fue para pequeños y grandes, y medianos, perdón. Ellos fueron los verdaderos beneficiados en esta remisión. Y como dice la doctora, es correcto, el gobierno debería ser más creativo. El problema es que el gobierno no tiene espacio. Se le ocurre algo y ahora a ver que no le dejan hacer. Porque obviamente tiene un equipo económico. Además saltan los intereses políticos. Exacto. ¿Usted cree que Eso por es falta lo de que hace liderazgo? daño a los No. intereses políticos. Yo creo que no es falta de liderazgo, porque Eso le podría pasar al candidato del 2021. el de 2021 no llega a 6 meses. Y no es por pesimista. Es porque le toca llegar y tomar unas medidas. Para eso necesitamos escoger bien el 2021. Por favor, no juguemos con el destino del país. El 2021 hay que escoger bien. Mire, al margen los populistas, los mentirosos y los demagogos. Dios, solo una cosita. Solo cuando, y ahora ya ganó, ¿no? Ya está posesionada. Cuando Cristina Fernández tuvo la opción de ser candidata, el índice verbal de Argentina se fue al piso. En Chile, todos los índices económicos se fueron al piso. Solo con esta nueva, llamémosle, fuerza que han cogido estos populistas. O sea, no hay forma. Por ahí no va las mejoras de los países. O sea, no va por buen camino alguien que ofrezca hacer el mejor puerto marítimo en Quito. Y cuando le dicen eso, ¿por qué en Quito? Dice, si en Quito no hay mar. Yo les traigo el mar. Por eso mismo, creo que la premisa de este programa es una premisa aceptable. En el 2021, votemos con responsabilidad, votemos con conciencia, ¿no? Al margen de los populistas, los demagogos, los sinvergüenzas y los ladrones. Que el nuevo presidente sea un hombre honrado, capacitado y con visión de país. Nancy, muy gentil, ¿no? Jorge, igualmente, ¿no? Placer, muchas gracias, yo estoy a las órdenes. Economista Oquendo. Economista Oquendo Silva. Buenos días.